Es una conjunción de 7 instituciones que estamos velando, obviamente, por llegar hasta ustedes. Entonces, estamos colaborando la Secretaría de Educación, la UTEC, el CONALEP, el Centro, de Bien Común, de Desarrollo y Bien Común, la Pastoral Familiar, Pastoral Educativa, Red Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia. Les agradecemos enormemente que se den este tiempo para formarse, para informarse, porque finalmente son herramientas prácticas para la vida. Lo que necesitamos ahorita, hay muchas opciones, esta es una de tantas, y por eso su nombre, Diálogos en Familia, porque lo que queremos es que realmente se pueda llevar a la práctica, lo lleven como llavero, ese diálogo con todos los demás, con la sociedad, y los temas son relevantes, son temas que ustedes nos han propuesto, y nosotros, bueno, obviamente tenemos la consigna de conseguirles a los mejores exponentes calificados en el tema. Entonces, bueno, nos da muchísimo gusto poder contar con la presencia de nuestro ponente. Pero antes de entrar en materia, les quiero presentar a la licenciada Fabiola Hernández de Red Familia y nos va a presentar una propuesta sobre el concurso anual del premio Familiarizarte. Adelante, Fabi. ¿Anda por ahí, Fabi? Sí, Sí, perdón, adelante. mi micrófono estaba silenciado y aparte no me dejaba. Voy a desactivar mi cámara, Sí, ya que, adelante. pues, la verdad, para eficientar este tema, porque de repente el internet falla si activamos los 2 canales. Así es, pues, yo soy Fabiola Hernández y con gusto les quiero compartir que este año cumplimos 10 años de hacer un premio anual que nace en Red Familia, con el objetivo de tener a las familias, de que nos compartan experiencias, que nos compartan vivencias a través de este premio. Pero bueno, no les quiero yo platicar más y mejor les quiero compartir mi video promocional, bueno, nuestro video, porque es de toda el área, de toda Red Familia, del video promocional de esta edición. Nada más que está un poquito lento, creo que esta parte. Y les voy platicando, en este premio ustedes van a poder participar hasta en 2 categorías. Esto porque, bueno, pues tenemos muchas habilidades, muchos talentos. Y bueno, le voy a poner play al video. Red Familia te invita a celebrar los 10 años del premio Familiarizarte con el tema La familia tu fortaleza. Realiza un dibujo, crea un collage de fotos, redacta un ensayo, crea un video. Puedes participar en una o 2 categorías. Muéstranos cómo tu familia ha sido la fortaleza, apoyo y compañía más importante a lo largo de este confinamiento. Participa y gana increíbles premios como tablets, celulares, viajes, pantallas, laptops y mucho más. Tienes hasta el domingo 16 de mayo para enviar tus propuestas. Consulta las bases en www.familiarizarte.org. La familia tu fortaleza. 10 años de unir a la familia. Pues como ven, tenemos ya 10 años de estar, como bien dice el video, uniendo a la familia, de que nos compartan diferentes experiencias, que nos compartan a través de sus propuestas cómo es que han vivido diferentes temas. Este año nos vamos con el estar en casa, cómo tu familia ha sido el mejor apoyo y compañía en este tiempo por confinamiento debido al COVID-19. Entonces, no lo piensen más, ya tienen aquí la página, es www.familiarizarte.org, donde van a consultar categorías, bases, premios, edades para participar y puedan ustedes mandar su propuesta antes del día 16 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia. Bueno, un día después del Día Internacional de la Familia. Entonces, pues los invitamos a que participen y que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Miguel, y pues no les quito más el tiempo, es momento ya de entrar a
Muchas gracias, Fabiola. Miguel, ¿tienes posibilidades de darme oportunidad de abrir mi cámara? Ahorita mismo, danos un Sí, segundo. para poder presentar a nuestro ponente del día de hoy. Sí, claro, danos un segundo, Marco. Bueno, por lo pronto me da tranquilidad que sí me escucho. Sí, permítanos. Okay. Si no se puede, no te preocupes, no se perdería mucho. Ahorita. Sí, gracias. Listo. Ya está. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Y pues ya nos dio una breve introducción sobre lo que vienen siendo los diálogos en familia. Nos dio una breve introducción a Alejandra Peón, nuestra compañera y amiga. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante. Es ser ciudadano en tiempos de COVID. Y es interesante, lo comento porque política, o sea, viene del término polis. El término polis es una palabra griega que siempre se le ha dado una definición, un significado como de ciudad. Entonces, todo el mundo piensa, es el gobierno de la ciudad. La política es el gobierno de la ciudad. Y la verdad es que polis viene de muchos. Porque la política es el liderazgo de muchos que somos ciudadanos. Y la pandemia nos enfrenta a una tensión entre el individuo y la comunidad, porque nos ha llevado al encierro. Y realmente pareciera un tema tal vez actual por la cuestión política, el tema electoral, pero es importante porque hemos dejado de ser comunidad, de ser una común unidad, a estar encerrados en la individualidad. Entonces, el tema es interesante y es muy valioso. Entonces, por eso agradezco mucho que se haya dado el tiempo y la oportunidad nuestro ponente de hoy, Ricardo Navarro Maldonado, para que nos platique de esto y de qué es ser ciudadano en estos tiempos de COVID. Y lo presento. Ricardo Navarro Maldonado es ingeniero mecánico, tiene un posgrado en Administración de Operaciones Industriales, maestría en Desarrollo y Comunicación Organizacional y está diplomado en calidad en las instituciones gubernamentales. En su experiencia laboral, él ha estado en el sector público, en el ámbito educativo social, tanto a nivel federal como estatal. Y en el sector social ha sido líder de proyectos en la Asociación Civil Fundador. Y dentro del sector privado ha pertenecido a algunos organismos intermedios y en el área productiva. También ha sido reconocido, tiene un reconocimiento, tiene el tercer lugar del Premio Nacional de la Administración Pública 2006 con el proyecto implementado Cátedra Juan de Dios Batis Paredes, Desarrollo Social y Humano en el Contexto Urbano y Rural. Y sin más, para aprovechar el tiempo, dejo con ustedes a nuestro ponente de hoy, a Ricardo Navarro. Ricardo. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Nada más haciendo una pequeña acotación de lo que comentaba Marco. Tuve la oportunidad de fundar una asociación civil y una sociedad civil de proyectos productivos de desarrollo social, de desarrollo económico en comunidades marginadas. Y toda esta experiencia ha sido muy enriquecedora en lo personal, en lo familiar, inclusive con las personas que he tenido la oportunidad de colaborar y con las personas que tuve la oportunidad de conocer y ayudarnos a desarrollarnos conjuntamente. Ahorita que también platicaban de lo del premio de la familia, del confinamiento que estamos
viviendo todos. Nada más quiero platicar muy rápidamente. Me acordé cuando tendría, alrededor de, no sé, 5 o 7 años. En ese entonces, no sé qué situación estábamos viviendo en México, que cortaban la luz todos los días, en algunas secciones a diferentes horas, media hora, 1 hora. Y entonces, en familia precisamente empezábamos a tener dinámicas. Ya sabíamos que todos los días no íbamos a tener durante una semana luz de 7 a 7:30 o de 7 a 8. Y pues se echa a andar la canica y a platicar qué vamos a hacer en esa media hora, porque pues no va a haber televisión, no vamos a poder jugar juegos de mesa, qué vamos a hacer en esa hora. Y todavía es muy temprano para dormirnos y no podemos cenar porque se nos cae la leche. Entonces, me acuerdo de 2 actividades. Llegó un primo y de repente pues yo estaba haciendo berrinche, tenía 5 años, y que me tiro a la sala a hacer mi berrinche y se ponen mis hermanas y mi primo alrededor y empiezan a velarme y empezaron a jugar al velatorio. Yo era el muertito. Recuerdo otra ocasión que yo estaba en Puebla también con mi familia, con unos hermanos de mi tío. Sacó la Biblia mi tía y todas las noches que se cortaba la luz, leían una parte de la Biblia. A mí se me hacía como si fuera un cuento y después cerraba la Biblia y platicábamos qué te pareció la historia, qué opinas, etcétera, etcétera. Entonces eran convivencias familiares. Ahora con este confinamiento hemos perdido, no sé si un poco o un mucho, esa parte, desafortunadamente, porque estamos muy inmersos en la tecnología, en depender de. Entonces, nos ayudó muchísimo este confinamiento en la parte laboral, en la parte educativa. Nos permitió no detenernos, pero también corremos el riesgo de quedarnos más en lo individual y menos en la colectividad. Cuando me invitaron a dar esta plática, ser ciudadanos en tiempos de COVID, pues como que de qué se puede tratar, y es más bien hablar de la persona hacia la sociedad y del yo al tú. La persona nace, se hace ciudadano, y a la hora de que se hace ciudadano, pues ya tiene derechos y obligaciones. En nuestro país, a partir de los 18 años, somos ciudadanos, y se ha malinterpretado pues que el ser ciudadano es porque ya puedes ir a votar y ya tienes tu credencial del INE o del IFE, los que estamos más viejitos, y que todavía están actuales algunas. Pero el chiste es que realmente nos volvemos ciudadanos y tenemos derechos y obligaciones. Y ahorita es muy común hablar de nuestros derechos y los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los adultos, que son muy válidos, porque tenemos derechos como personas, como seres humanos. Pero muy pocas veces o queremos olvidarnos de las obligaciones. Y si no cumplimos con nuestras obligaciones, pues ¿cómo vamos a exigir nuestros derechos? Entonces, es ahí donde empieza precisamente el trabajo de la ciudadanía. En mi parte personal, me voy haciendo responsable, voy tomando mis obligaciones y voy también pidiendo mis derechos. Y me junto con el otro. Y ahí empieza lo interesante. ¿Para qué me junto con el otro? Esa unión que nos hace tener un objetivo común llega a ser institucional. Y entonces, bueno, vamos, nos registramos y oficialmente tenemos un grupo
que está representado por N personas con ciertas características, objetivos muy claros, cuáles son las reglas del juego, y ahora sí empezamos a jugar, porque ya estamos registrados y tenemos también como organización, como asociación, derechos y obligaciones. Y asumimos esos derechos y obligaciones y firmamos. Esa es la parte institucional, pero se utiliza también mucho la parte no institucional. Puede ser desde la comunidad, pues un grupo de vecinos tenemos algún problema, nos juntamos, nos reunimos, lo discutimos, vamos, hacemos las gestiones en el municipio y ya se arregla ese problema que teníamos. Hicimos una participación ciudadana no institucional. O pasan los coches hechos la mocha y los hijos no pueden salir a la calle a jugar. Bueno, creo que ya aquí ahorita en muy pocos lugares pasa eso, pero también recuerdo cuando era chico que salíamos a jugar a la calle y de repente, bueno, está la temática de que hay que cuidar a los niños, hay que protegerlos por X o Y circunstancias, y entonces nos unimos, ya sea formalmente o informalmente, nos unimos un grupo de personas que tenemos el mismo objetivo de cuidar a los ancianos, a la gente que no tiene que comer, o a los niños, cuidar su seguridad. Y entonces tenemos una temática específica por la que ir trabajando. O la parte sectorial, nos interesa la salud, nos interesa la educación. Ahorita en los tiempos de pandemia, nos interesa la familia, cómo vamos a lograr sacar lo mejor de cada uno de nosotros y de todos nosotros en conjunto en esta situación que estamos viviendo. Y entonces se vuelve un tema, vuelvo a lo mismo, institucional, como es Red Familia, que tiene sus estatutos, y la parte sectorial, ellos se dedican a la promoción de la familia. O la parte de simplemente nos juntamos algunos amigos cada 8 días, cada 15, cada mes, y platicamos sobre temas que nos interesan para ver cómo enfrentamos esta situación con nuestras familias. Y ya que estamos juntos, viene lo interesante. La diferencia entre compromiso e involucramiento. Cuenta el cuento que el rey quería desayunar sus huevitos con tocino, y como la gallina estaba muy involucrada con el proyecto del rey, yo pongo los huevos. Eso es lo mío. Yo soy buena para eso. Aquí está mi parte. Llega el cerdo y dice, yo me comprometo, pongo parte de mí en ese desayuno. Voy a ser parte de ese desayuno. Ahí va el tocino. Es la diferencia entre involucramiento y compromiso. ¿Qué tanto estamos comprometidos o involucrados? ¿Qué tanto participamos? En México, el 3% de la población se dedica a cosas diferentes de sus actividades de obligación, llamémosle profesionales, de su trabajo, de nuestro trabajo, de nuestra familia, y se dedican a algo más allá de eso. Y en el 100% de los casos es sin fines de lucro, o debe de ser sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque ahí, si es con fines de lucro, es un trabajo. Pero si no es con fines de lucro, entonces sí es una participación ciudadana. Lo curioso es que solamente el 3% de los ciudadanos en México
participamos en diferentes acciones. A comparación de otros países, Estados Unidos el 50% o 70% en Alemania, lo que se llaman países desarrollados. En este sentido, se crean también los organismos que se conocen como los grupos intermedios. Son los puentes que deben de existir entre el gobierno y a donde no llega el gobierno y hay necesidades. Entonces, mientras más ciudadanía se promueva y mientras más formal y profesional sea esta participación, entonces podemos llegar a tener cada vez un mejor país, una mejor región, una mejor localidad, un mejor estado. Voy a platicarles de datos, algunos datos interesantes de cómo ha venido transformándose la participación aquí en México y un poco en Querétaro. En 1997 se presenta la iniciativa de la Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social. En el 2004 se publica esa ley en el Diario Oficial. Un dato interesante, se publica por unanimidad. ¿Qué es esto? Que todos los 500 diputados votaron a favor independientemente del partido que tenían. ¿Y por qué quiero resaltar esta parte? Porque recordemos que en el 2004 estaba el presidente Fox, que venía de un partido diferente al que durante más de 70 años había estado en el poder. Y no solamente ese partido había estado en el poder, había estado en el poder durante 70 años y habían estado en los estados durante muchos años, bueno, parte de esos 70 años, los congresos locales, el Congreso Federal, eran 100% de ese partido. A partir de los 60, con los movimientos estudiantiles, empieza a generarse la participación, tal vez en un principio un poco desorganizada desde el punto de vista que platiqué hace rato de la parte institucional y no institucional. Pero bueno, se comienzan a generar los movimientos estudiantiles y empiezan a generarse otros movimientos sociales donde ven por qué hay esta injusticia. O a lo mejor no es injusticia, pero creo yo como ciudadano que sí lo podemos hacer mejor. Y la gente se empieza a agrupar y agrupar y agrupar. Para no hacerles el cuento largo, muchos de nosotros nos tocó vivirlo, algunos más, algunos menos. Pero bueno, lo importante es que en el 2004 llega el presidente de otro partido, pero la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no era de ese mismo partido que era el presidente. Entonces, por eso la importancia de que esta ley fue votada por unanimidad. Todos se pusieron de acuerdo por el bien del país y el desarrollar una línea, una política pública que se tenía pendiente en este país, que era precisamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué beneficios le tenía esto al gobierno y qué beneficios le tenía también para las organizaciones? ¿Cuáles eran los intereses de cada uno? Para el gobierno era contar con el registro de las asociaciones, precisamente empezar a institucionalizarlas, saber cuántas hay, a qué se dedican, dónde hay que poner más atención, regularizar sus actividades y determinar una bolsa de recursos para que pudieran operar y desarrollar
esos puentes, esos proyectos en los que muchas veces el gobierno no podía llegar tan puntual o tan en lo local. Y por parte de las organizaciones, pues ya iban a tener una bolsa de recursos para poderse mover mejor, para desarrollar proyectos que muchas veces estaban muy limitados porque dependían exclusivamente o de donativos, de empresas, de particulares, de los mismos miembros que estaban en esa organización. Y sobre todo ya van a poder también profesionalizarse. Eran de las dos principales ventajas. En Querétaro hay 347 organizaciones registradas ante notario, 284 activas, y en el 2020 tuvimos una población de poco más de 2.200.000 personas. Estos son datos según Coespo. Mayores de 18 años, más de 1.600.000 personas. Ahorita más adelante voy a decir por qué separé este dato precisamente de mayor de 18 años. Se me ocurrió dividir, si tenemos 2.200.000 personas, más o menos, entre 250 organizaciones que estén trabajando bien, nos tocaría como de organizaciones con 8.800 personas para que cada organización se desarrolle, se profesionalice y dé atención a los objetivos que se ha planteado. Les platicaba al principio la acotación que hice de cuando yo fundé una asociación civil y una sociedad civil. Lo comenté porque varias personas me preguntaban, pero si ya hay muchas asociaciones, como que es una moda, ¿no? ¿Para qué vas a hacer otra asociación? Mejor júntate con las que ya hay. A la hora de que saqué este dato, no lo tenía en ese entonces, me queda perfectamente claro que hace falta mayor participación ciudadana y hace falta seguir cubriendo frentes que todavía no se cubren, porque igual con 8.800 personas por asociación civil, pues tal vez serían inoperantes muchas de esas asociaciones, que son trabajos muy concretos que hacen más bien por la especificidad de la tarea y labor que realizan en beneficio específico de un grupo. Y aquí en Querétaro, la ley de asociaciones civiles, en el 2013 se presenta la iniciativa. En el 2013 se vota a favor también, pero no se publica, lo cual da exactamente lo mismo para promover, respaldar y apoyar a las asociaciones civiles, organismos no gubernamentales u organismos intermedios. El 27 de febrero del 2017, 3 años y medio después, se vuelve a poner sobre la mesa esa iniciativa, se vuelve a aprobar y hasta el momento tengo entendido yo que sigue sin publicarse. Esta tablita que casi no se ve, pero que les voy a platicar, es una línea del tiempo de izquierda a derecha. Antes del 88, los apoyos los otorgaba el gobierno a grupos, a asociaciones campesinas, a sus aliados o allegados, y se utilizaban mucho más políticamente. En el 88 nace Pronasol, después se convierte en Sedesol y nace el instituto que va a empezar a regularizar a las asociaciones civiles.
se cuenta ya con, más bien se siguen otorgando recursos a diferentes tipos de proyectos. Se abre un poquito más la cortina, las oportunidades de recibir esos recursos para desarrollar esos proyectos. En el 97 ya se tiene una bolsa interesante, pero es hasta espérenme tantito que no veo bien, hasta el 2001, ya cuando se hace esa ley, si me permiten tantito, déjenme nada más corroboro el dato. Perdón, en el 2004. En el 2004 es cuando ya se ponen las reglas claras. En el 2001 se empiezan a hacer las reglas de operación para estos programas. Antes les digo, eran, a ver, pues dale tanto a esta organización, estos están haciendo mucho ruido, hay que calmarlos, entonces para que no nos alboroten el gallinero, para que no hagan olas, dales tanto y ya nos arreglamos con ellos. Y así se manejaba. A partir del 2001 se ponen las reglas del juego, se hacen las reglas de operación y sí, va a haber apoyos para organizaciones que se dediquen a la parte de campesinos, va a haber apoyos para la parte productiva, para la parte de investigación, para la parte de educación, para X, Y, Z, se empiezan a dividir los objetivos, más bien a clarificar los objetivos, y con esas ya reglas claras y una bolsa que se tenía, entonces se empieza a correr ya la regularización, la profesionalización y se empieza a poner en marcha ahora sí esa ley que había sido aprobada a nivel federal. Dato curioso, se me hace interesante esta gráfica. Los recursos que había para estas organizaciones del 2012 al 2017. Cuando sale la ley, hay una bolsa, incrementa y de repente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y siguió bajando hasta que actualmente sabemos de el apoyo mínimo que hay a la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil organizadas, valga la redundancia. Entonces, del 2018 al 20, no aparece el dato, pero sí se disminuye muy fuertemente la participación de las organizaciones y la participación con recursos públicos de esas organizaciones. Esta frase la saqué de la encíclica Fratelli Tutti. A final de cuentas es, no podemos conformarnos con lo que ya logramos. Siempre tenemos que seguir mirando adelante. Y entonces, vamos entrando a nuestro tema, o desde otro enfoque más bien. La participación, a ver, yo soy padre de familia. Aquí hay padres de familia, hay muchachos también, hay hijos. Yo quiero participar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me junto? ¿Cómo le hago? No tengo esa información. ¿Quieres hacerlo tú? Y detectas a personas que tengan más o menos el mismo interés, entonces ya detectaron una problemática. Y una problemática que puede ser atendida. Y nos juntamos. ¿A quién afecta esa problemática? ¿Por qué sucede esa problemática? ¿Cómo se puede solucionar
esa problemática y empezamos a trabajar. Lo decidimos hacer de varias maneras, ya les comentaba antes. Lo decidimos hacer de manera en corto, entre amigos primero por la confianza, o no, lo decidimos hacer formalmente, o nos damos cuenta de que está la Asociación de Colonos, que ya tiene un registro, que tiene sus estatutos, y me interesa trabajar ahí porque creo que puedo proponer, puedo aportar, me puedo comprometer. No nada más estar involucrado y sabiendo qué es lo que está pasando, los chismes de los vecinos, de los colonos. Eso creo que es muy común, sobre todo en estos últimos años, que ha incrementado mucho el que se viva en los clústeres. Y entonces, ¿cómo participo como ciudadano? ¿Cómo participo desde mi familia? Y sobre todo, ¿cómo puedo participar ahora si con la contingencia no me voy a arriesgar, ni voy a arriesgar a otras personas a contagiarlas? ¿Cómo puedo participar? Y sigue habiendo muchas opciones. Como padre o madre de familia, como hijo o hija. Les comentaba, está la asociación de vecinos, está la asociación de padres de familia. ¿Qué tan involucrado estoy con lo que está pasando en la escuela de mi hijo? Y no nada más para quejarme, es que falta esto y falta equipo y las clases virtuales ahorita. Bueno, ¿qué proponemos? Porque se trata de ir construyendo juntos, no de quejarnos en lo individual y mucho menos quejarnos en lo colectivo sin una propuesta. Porque sin una propuesta, si no hay propuesta, no nos lleva a nada. Ahora con el COVID, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, a ver, yo soy alumno y resulta que ya entré a la asociación de alumnos, pero pues ya no nos vemos, estamos en clases virtuales. En la asociación de alumnos, sobre todo los chavos pues, que ya están bien inmersos en las clases virtuales, pues hacemos nuestro chat, hacemos nuestras videoconferencias y estamos en contacto con la escuela a ver qué se está haciendo ahorita que estamos en casa. ¿Qué están haciendo con la infraestructura? Si se está beneficiando el colegio, o sea, si se está dando mantenimiento. Aquella coladera donde se rompió la pata mi amigo jugando fútbol porque no estaba tapada, ¿ya la taparon? Eso es empezar a hacer participación ciudadana. Independientemente de la edad que tengamos, independientemente de donde trabajemos, independientemente de la actividad que desarrollemos, es ¿qué problemática puedo resolver? Una vez un amigo decía, imagínate que cada año vas quitándote un defecto y cada año vas aumentando una virtud. Hicimos el ejercicio así muy rápido y dije, en la torre, parece que le echo al revés. Mientras más edad tengo, disminuyo mis virtudes y aumentan mis defectos. Entonces ya dije, no, tampoco está tan mal la cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Con quién me puedo juntar para seguirme desarrollando yo como persona? Para poner mi granito de arena, para mejorar una situación, para poner mi granito de arena y participar, hacer partícipe de un problema para extenderle la mano a otro. Y aquí entra una cosa muy interesante. En la misma Fratelli Tutti habla del amor político. Y cuando leí esta parte así como que me hizo ruido,
lo que comentaba Marco al principio en mi presentación, la política está pésimamente evaluada. Y en la familia y en los amigos y en todos lados escuchamos, todos los políticos son unos corruptos. Pues qué lástima, porque todos somos políticos, porque somos parte de y podemos ser parte de esa solución. Somos parte de una problemática y podemos ser parte de una solución. Y entonces ahí entra la diferencia otra vez entre compromiso e involucramiento. Cuando ayudo a alguien a cruzar la calle, a un viejito, cuando ayudo a que suba el puente y lo baje, estoy siendo empático, estoy teniendo caridad con esa persona, estoy siendo amoroso con esa persona, sí. Pero cuando construyo un puente, cuando voy y gestiono con las autoridades, oigan, no inventen, aquí pasan 100 viejitos diario y los coches a 100 kilómetros por hora. Se necesita un semáforo, aunque sea. Eso es amor político, porque te estás fijando en el bien de muchos, que dando un poco de tu tiempo, informándote, gestionando, puedes facilitarles la vida a muchos. ¿Cuánta persona no nos encontramos en la calle pidiendo una limosna? Muchas veces la damos, otras no. En lo personal, tengo el defecto de que, como me desarrollé en la parte de desarrollo social, no, enséñales a pescar, no les des el pescado. Y entonces la gente se vuelve inútil. Pues sí, pero ¿dónde queda mi caridad entonces? Y entonces no hago ni una ni la otra. Ni les doy el pescado, ni los enseño a pescar. ¿Qué pasaría si enseñamos a pescar a esas personas? Si vemos oportunidades de empleo para esas personas. Es ir un paso más allá y no nada más es tapar el bache. Es tapar el bache, pero repavimentar el camino. Eso es el amor político. Y tenemos, los que somos ya mayores de edad, algunos más mayores que otros, este 6 de junio, una excelente opción para demostrar ese compromiso. Es facilísimo quejarnos. Dejemos de quejarnos tanto y actuemos un poquito más. Y empecemos con una de nuestras obligaciones este 6 de junio para salir a votar. ¿Por quién? Por quien quieran. Informémonos. Acuérdense que cuando hablaba de ser ciudadanos, tenemos la responsabilidad para ejercer mi derecho. Entonces, mi responsabilidad es, conozco a los candidatos, ¿por qué este sí o por qué este no? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué proponen? Voy y voto. Tenemos un reto muy grande. Aproximadamente el 60% de la gente que está en el padrón vota. El 60% decide sobre el 100% de los que pueden votar, porque ahí ya no estamos tomando en cuenta todos los que son menores de edad, que también les repercute a ellos esa decisión de por quién voté o por qué no voté. Tenemos una oportunidad, aprovechémosla. Tenemos un compromiso, tomémoslo. Seamos más cerdos que gallinas. Tenemos una obligación y tenemos un derecho. Ejerzámoslo. Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y sí, ya, bueno, les comento que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Ya tengo ahí algunas anotadas. Y este tema de la participación social es muy interesante porque lo que comentabas hace unos momentos de el dar el pescado o enseñar a pescar. Dices, bueno, y todo el mundo diríamos, hay que enseñarle a pescar. Y si le enseñas a pescar y no tiene caña para pescar, no tiene sedal, no tiene anzuelo, no tiene, es más, y si teniendo, no tiene un río, no hay un lago, no hay una presa donde pescar. Y luego, si acaso hubiera, si está contaminado por la corrupción que permite descargas de aguas residuales, industriales o domiciliarias en ese lago. Y luego, pescas, ¿y quién te garantiza que lo vas a llevar sano y salvo a tu casa y no te van a asaltar, si no te van a cobrar derecho de piso por pescar? Y luego, si pescas y llegas a tu casa, ¿pescaste lo suficiente para darle de comer a todos tus hijos? O sea, es un tema en el que nos involucra no solo aprender a pescar, sino a tratar de resolver cada una de las situaciones que están en ese entorno. Y para allá va esa primera pregunta que me hicieron. Dice, los mexicanos pareciera que estamos divididos. O sea, desde la antigüedad siempre ha habido conservadores, liberales, chairos, fifís, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que somos un pueblo desunido y se ha dicho que somos excelentes en los deportes individuales, en el box, en el taekwondo, en el clavado, en los clavados, los, y no en los de equipo, fútbol, los demás, de todo lo que se refiere de equipo, no somos tan buenos. Pero ante las desgracias hemos demostrado que sabemos ir más allá. El sismo, inundaciones, deslaves, cuando sabemos que nuestros hermanos padecen hambre por alguna situación, sea en el lugar que sea, no solo en México, sino en el mundo, los mexicanos nos avolcamos. O sea, ¿cuál es el resorte psicológico que nos mueva a la participación, que nos mueva a comprometernos con esto que nos dices que es nuestro deber, nuestro derecho y nuestra obligación? Participar. Lo hemos platicado con muchas personas de diferentes ámbitos. Sigue siendo el reto, pero cuando nos tocan las entrañas es cuando reaccionamos. Entonces, ¿qué pasa con las elecciones? Lo comenté, ¿qué pasaba antes? ¿Para qué voy a votar si ya sabemos quién va a ganar? Ahora no sabemos quién va a ganar, pero como todos los políticos son unos corruptos, unos cochinos, ¿para qué voto? Pues entonces no te quejes. O sea, si no quieres votar, no hay bronca. Pero entonces no te quejes. Entonces, empecemos a participar con lo mínimo indispensable. Y entonces, si no hay río y si hay peces, pues lo mínimo indispensable es, pues hay que echarle más agua para que no se mueran los dos peces que hay. Pero otros, entonces, bueno, hay que hacer un cerco para que el agua no se nos vaya. Y entonces otros, entonces, conozco una técnica para reproducir más a los peces. Y entra la investigación, y entra la academia. Y otros grupos, ahora sí, oye, yo tengo un chorro de madera, no tengo río, pero tengo un chorro de madera, pues vamos a construir balsitas, vamos a construir la caña. Y entonces me regreso a lo que comentaba, cuando decían, pues ustedes que hay muchas organizaciones, ¿no? ¿Para qué haces otra? Si vemos ese ejemplo que acabas de poner, Marco, no hay muchas organizaciones. Más bien, siguen faltando organizaciones porque la presa se sigue agotando, porque seguimos bebiendo de esa agua sucia, contaminada, sí, y se siguen acabando los peces y seguimos creciendo como población. Y el resultado no es, pues disminuye la población. Si hay pocos peces, pues
Entonces, ¿para qué hay tanta gente? No, o sea, para distribuir riqueza hay que generarla primero. Eso es un principio básico. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ir a votar. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy decididísimo. No, sí voy a votar. Siempre voto. ¿Y sabes por quién y por qué vas a votar por esa persona? ¿O por qué no vas a votar por esa otra persona? Y entonces nos empezamos a volver más cerdos que gallinas. Sí, pues de hecho hay una anécdota en ese sentido, muy ligada con La Granja, ¿no? La del autor inglés, ¿no? George Orwell. En el sentido de que, y es un cuento corto, la hormiga votó por el insecticida por odio contra la cucaracha. Y se murió el grillo, que ni la debía ni la temía. O sea, este comentario va en ese sentido de que regularmente las asociaciones que existen, las 250 que señalas para Querétaro, 280, surgen de una necesidad. Hay gente que atiende a los niños abandonados por alguna circunstancia, a los niños pobres, a los enfermos, a las personas de la tercera edad, porque a las personas que tienen alguna enfermedad así muy especializada, Alzheimer, síndrome Down, etcétera, ¿no? Porque enfrentan alguna circunstancia. Entonces, ¿cómo hacer o qué debiera ver la sociedad para sentirse necesitada a participar? No sentir el problema tan lejano. Por ejemplo, el caso de la escuela. ¿Cuántos de nosotros participamos en la asociación escolar? O sea, ¿cuánto nos comprometemos con nuestros hijos y su educación? En nuestro trabajo con el sindicato, la asociación de profesionales, ¿no? ¿Quién está colegiado? O sea, ¿cómo dejar o cómo brincar ese espacio que te dice que sea una necesidad a que sea realmente un compromiso, como lo señalas, en el sentido de que si ayudas a una persona, es caridad personal. Si ayudas a más, es caridad política, ¿no? Es amor político. En ese sentido, el primer paso está precisamente en darnos cuenta que todos estamos en el mismo jardín. Ahora con la pandemia, yo decía mucho, bueno, digo, todos estamos en el mismo barco. Independientemente si estamos en un sector, en otro, público, privado, si somos adultos, si somos jóvenes, todos a nivel mundial estamos en el mismo barco. Y de repente me encuentro en un meme, no es cierto, no todos estamos en el mismo barco. Hay unos que van en barco, hay otros que van en lancha, hay otros que van nadando. A ver, mientras no entendamos que todos estamos en el mismo barco, que todos vivimos en esa casa común que se llama mundo, entonces vamos a saber que mi papel es ser hormiga y hago bien mi trabajo de hormiga. Y no me estoy refiriendo que el que nace para maceta del pasillo no pasa. O sea, estoy haciendo analogías. Si me tocó ser grillo, voy a ser un buen grillo. Si me tocó ser cucaracha, voy a ser una buena cucaracha. Si me tocó ser el capitán de ese barco, si me tocó ser el que limpia los pisos, si me tocó ser el camarero o el cocinero, el que está en el cuarto de máquinas, el que está en mantenimiento, o si me tocó ser de los que están disfrutando del viaje del barco, ahí me tocó y tengo que hacer desde ese punto mi quehacer. Entonces, esa es la responsabilidad ciudadana precisamente. Y no es, vamos a tirar ahorita al marinero porque dio una mala orden y yo soy mejor que él. Y, a ver, ¿eres mejor que él? Demuéstralo, proponlo. Toma decisiones. Involúcrate y comprométete. Pero mientras
sigamos pensando precisamente en hombres y mujeres, niños y niñas, adultas y adultos. A ver, no, somos personas que vivimos en el mismo país, con problemáticas distintas, sí. Desde esa problemática, ¿qué propones? Y actúa en consecuencia. Una pregunta de nuestro amigo Gerardo Corona. Dice, gracias por esta interesante información. 20 años después, según los últimos datos, ¿cómo está funcionando para poder apoyar a las asociaciones que ya existen o ya no existen? Esa es una. Y para ligar con otra, dice, en la pandemia, al ver a alguien que está enfermo por el cuidado de uno mismo, hemos olvidado cómo ser buen ciudadano y hemos visto que hubo hasta agresiones a enfermeras y enfermos. Entonces, uno es sobre ahora cómo se apoyan las asociaciones y este tema de la falta de responsabilidad ciudadana, o sea, cómo ser buen ciudadano en estos tiempos. En la primera, sí ha habido una muerte de organizaciones civiles muy fuerte en los últimos años. O sea, lo veíamos en la gráfica del 2012 al 2017, cómo fue disminuyendo el apoyo que se daba gubernamental. Estoy hablando a nivel federal. En algunos estados sí se apoyó. Querétaro es uno de ellos, que inclusive hacían alianzas entre presupuesto federal, presupuesto estatal, presupuesto municipal, inclusive presupuestos de las mismas organizaciones, porque en ese enséñales a pescar es precisamente comprométete. Entonces tú también tienes que poner de tu parte, tú también no nada más estires la mano porque voy a ayudar a alguien, sigue siendo caridad. Entonces, sí ha habido una disminución, no tengo el dato, la verdad, pero sí ha habido una disminución muy fuerte, inclusive platicando con algunas personas que también tenían organizaciones, la misma normatividad marcaba que tenías que registrarte y cada año hacer tu informe. En el último año, al menos de la gente con la que yo he platicado, el 50% ya no ha hecho su informe. Entonces, estás haciendo más grande la bola de nieve. Tú sigue cumpliendo como ciudadano o da de baja definitivamente tu organización y entonces ya no estás generando letra muerta. Ya no estás generando números que no nos dicen absolutamente nada de cuántas organizaciones hay o no. Da de baja tu organización, o ponle en stand-by, y entonces sí, ya deja de cumplir, pero no quieras las dos cosas. Como el ejemplo que decía, no enseño a pescar, pero tampoco doy el pescado, porque cómodo. Y pobres que no tienen que comer, qué cómodo. Entonces, eso por un lado. Y la segunda, perdón, ¿cuál era, Marco? Tu micrófono. Gracias. Yo había dado toda una conferencia sobre la responsabilidad ciudadana. Dice, hemos olvidado cómo ser buen ciudadano. E incluso se han visto que hubo agresiones a enfermeras y enfermos. Una llamada de atención a esta falta de responsabilidad. Sí, es muy grave y muy delicado porque realmente nos divide más que unirnos. Y entonces, si a mí no me afecta, no es mi bronca. Y no nos damos cuenta que estamos en ese mismo barco. Y entonces, si hay un motín, a mí no me importa, yo sigo siendo el que está en la cabina muy a gusto. Tarde o temprano te va a tocar ese motín. Tarde o temprano te va a afectar ese insecticida. Entonces, es empatía, simplemente.
empatía, y muchas veces yo creo que es también tomarlo en lo personal. Y en lo personal me refiero a, yo no tengo esta bronca, pero si soy empático, si me pongo en esa situación, híjole, pues sí, como que sí me dolería. Entonces, no, pues aquí en Querétaro no hay tanta violencia, no estamos tan mal, pero si viviéramos en otro lugar donde mi familia está en riesgo mucho más latente, híjole, ¿para qué esperarnos a llegar a eso? Vamos poniendo nuestro granito de arena para que no lleguemos a eso y darle la vuelta y seguir mejorando en los niveles de seguridad, como para poner un ejemplo. Sí, claro, claro. De hecho, hay también un pensamiento de un escritor, no recuerdo el nombre porque aparte es alemán, creo que es un pastor. ¿Un pastor alemán? Un pastor alemán, sí. Él comentó, bueno, escribió en alguna vez que cuando se llevaron a los socialdemócratas, él no alzó la voz porque no era socialdemócrata. Cuando llegaron y se llevaron a los sindicalistas, él no alzó la voz porque no era sindicalista. Cuando llegaron y se lo llevaron a él, ya no había quien alzara la voz. Entonces así pasa, se está ahogando, se está quemando la casa del vecino, sí, pero no es la mía, no pasa nada. Entonces, están juntas. Exactamente, el hecho de sentir los problemas como propios, sentir el bien como común, o sea, cuando realmente hacemos un bien común, sea la escuela, sea nuestra colonia, sea nuestro municipio, sea nuestro estado o sea nuestro país, entonces sí podremos tomar este compromiso de participar de manera responsable. Y tienes razón en cuanto a lo que comentabas de la caridad política. En la Fratelli Tutti, el Papa Francisco señala que una persona, cuando ayuda a una persona a otra persona, es caridad. Cuando se organiza con otras personas para gestionar los procesos de solidaridad y de justicia para que sean más los beneficiados, la caridad sube a otro nivel. La caridad se convierte en caridad política. Entonces, podremos hacer de la política realmente una sana política. Entonces, la verdad es que es muy interesante el tema. Hay varios agradecimientos y reconocimientos en el chat que te los hago extensivos. Gracias. Y como el compromiso es que estos diálogos traten de concluir en 1 hora para que tampoco le quitemos mucho tiempo a las personas que con tanta amabilidad nos regalan su tiempo, te pediría que nos dieras un mensaje de conclusión antes de despedirnos. Y les digo a nuestros participantes que en el chat aparece una liga que los llevará de manera automática a una encuesta que les pedimos nos ayuden a llenar, porque esto nos ayuda para ir mejorando estos diálogos. Dice, buenas noches, en mi humilde opinión, Bernardo, es un saludo, el talón de Aquiles de los mexicanos es que se toman decisiones por emociones y no por razonamiento. Un pensamiento que quizá puedas incluir en tu conclusión, estimado Ricardo. Muchas gracias. Pondría un ejemplo terminando con la última parte que comenté de las elecciones. ¿Qué tanto me voy a involucrar o a comprometer? Ya decidí no votar, ya decidí votar, ya decidí por quién voy a votar y por qué sí voy a votar por él o por qué no voy a votar por X o Y. Y resulta que puedo participar antes, durante y después, como en todo. Antes, es que los candidatos dijeron esto y en tu campaña tú te comprometiste a esto. Ya llegaste, cúmplelo. Entonces, antes me informo, durante voy y voto y que se respete eso conforme a la ley, porque hay mecanismos perfectamente bien definidos, reconocidos internacionalmente para eso, aquí en México. Y ya que le dan su nombramiento, entonces, a ver, espérate, no te me salgas de la rayita porque dijiste que ibas a ir para acá. Y por eso yo voté por ti. E inclusive, yo no voté por ti, pero ya me enteré que dijiste eso
y no lo estás haciendo. Como ciudadano, tengo el derecho y la obligación de hacerte saber que tu palabra está en juego porque te comprometiste a esto y no lo estás cumpliendo. Entonces, sería una manera, digamos, muy sencilla y algo que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Las elecciones en un par de meses y como ya dijimos, nos afecta a todos. Va a cambiar todo el Congreso local, 500 diputados a nivel nacional, van a cambiar aquí en Querétaro Congreso estatal, va a cambiar gobernador, van a cambiar presidencias municipales. Claro que me afecta. O sea, si no participo, claro que me afecta. Y entonces, eso que comentaba Bernardo, tengo que ser tantito empático. Y no es de que no participo porque me voy a ir de vacaciones, porque pues ya pasamos a semáforo cuasi amarillo y entonces, pues mejor me voy un fin de semana. Pues si quieres vete, pero después de votar o antes de votar. Sería mi conclusión. Cada uno tenemos algo que dar. Sí, muchas gracias, Ricardo, por este mensaje que nos enseña que la democracia, más que un sistema de gobierno, es una forma de vida de la que tenemos que hacer cotidianidad. Y en la medida en que haya tanta sociedad como sea posible y menos gobierno como sea necesario, haremos de este México un mejor México. Porque es cierto, la responsabilidad es nuestra. Gobernar viene de un término griego que significa el timón, el kibernos. Es el timón de un barco. Entonces, eso es el gobierno, solo el timón. Los demás, o sea, nosotros, como tú comentabas, vamos arriba del barco. Entonces, tenemos que elegir a los mejores gobernantes, exigirle a quienes estén ahí, sea en una Cámara de Diputados, senadores o en el Poder Ejecutivo, para que hagan lo que la ciudadanía quiere que se haga y hacia dónde quiere ir dirigirse la ciudadanía. Y un último comentario, dice, cada ser humano, cada ciudadano político, tenemos mucho que dar. Así es, María. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su participación. Les recordamos que el siguiente diálogo va a ser el 17 de marzo, miércoles 17 de marzo, igual a las 7 de la tarde, y el tema va a ser el tema de las emociones. Ya ven que el año pasado empezamos precisamente con inteligencia emocional y ahora vamos a platicar sobre cómo educar las habilidades socioemocionales en mis hijos. Es un tema muy interesante, sabemos que les va a llamar mucho la atención, entonces ya les haremos llegar la información, la liga para que puedan acceder. Y por favor, perdonen la insistencia, pero sería muy importante para nosotros el que nos ayuden llenando la encuesta que aparece en la liga del chat. La intención es ir mejorando y que estos diálogos realmente sean lo que ustedes esperan. Muchas gracias, Ricardo Navarro, por tu participación, por compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, ¿sí? Un último comentario rápido, me faltó. No importa la edad que tengamos, como lo acaban de decir, todos podemos participar. ¿Y un niño cómo puede participar? Empieza haciendo tu cama. Y lo digo por experiencia personal. Me chocaba hacer mi cama. Y ahora difícilmente puedo salir de mi casa si no hago mi cama. Entonces, claro, empieza ayudando desde casa. Así es. Cada quien en lo suyo. Gracias. Tienes razón. Muy de la mano con lo que dijo alguna vez Santa Teresa, ¿no? Si quieres cambiar al mundo, regresa a tu casa y ama a tu familia, ¿no? Esa es la pequeña célula que hace fuerte a nuestra sociedad. Familias sanas y fuertes harán una sociedad y un México sano y fuerte. Miguel, ¿algo que comentar antes de despedirnos? No, agradecerle a todos los que se dieron cita a esta segunda sesión de Diálogos en Familia y agradecerle a Ricardo por su tiempo, su conocimiento y expertise. Y bueno, pues invitarlos para que nos acompañen la próxima sesión, el 17 de marzo. Es todo por nuestra parte.
Que tengan buena noche. Que Dios los bendiga. Hasta entonces. Que así sea. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Que el descanso sea realmente